El gran salón de la mansión Valdés brillaba como un sueño, decorado con cristal y oro. 300 invitados, revestidos de una elegancia que solo el dinero puede comprar, deambulaban entre candelabros más caros de lo que una familia media podría ganar en toda su vida. Era la gala anual de la Fundación Cultural Valdés, el evento social más importante del año, en el que la élite de la ciudad se reunía y fingía interesarse por el arte. Era un evento en el que todo el mundo quería estar presente. Lucía Torres servía champán entre las mesas con movimientos silenciosos que había perfeccionado a lo largo de los años. Su uniforme gris y su delantal blanco la hacían casi invisible para los invitados. Así debía ser. Los sirvientes no existían como personas, solo como funciones. Nadie se fijaba en ellos. Desde los 18 años llevaba 5 trabajando en la mansión Valdés porque necesitaba desesperadamente un empleo para ayudar a su tía Marta. Su abuela Isabel había fallecido solo 6 meses antes, dejando a Lucía completamente sola, salvo por Marta. Marta la había acogido con cariño, pero sus recursos eran limitados. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el ambiente, una tensión que Lucía no podía definir con exactitud. Los invitados cuchicheaban más de lo habitual y todos parecían estar esperando algo. «Atención, por favor», dijo Ricardo Valdés, cuya voz cortó las conversaciones como un cuchillo afilado. Tenía 60 años, pero su porte seguía siendo imponente. Había construido un imperio inmobiliario que se extendía por todo el país y tenía un poder absoluto en esta ciudad. Lucía se quedó junto a una columna con su bandeja en la mano, tratando de pasar desapercibida. Pero su instinto le decía que esa noche no bastaría con ser invisible. «Queridos amigos», continuó Ricardo desde el pequeño escenario situado al frente del salón, «esta noche quiero hacer algo especial, algo que honre el propósito de nuestra fundación cultural», dijo dirigiéndose a todos los presentes. La sala se llenó de aplausos corteses. Lucía notó que la esposa de Ricardo, la señora Victoria, tenía una expresión inquieta. Tenía las manos entrelazadas con fuerza en su regazo. «Como saben», dijo Ricardo, moviéndose por el escenario con la seguridad de alguien que nunca ha conocido el rechazo, «mi familia siempre ha sido mecenas de las artes. Mi abuelo financió la construcción del Teatro Municipal. Mi padre trajo aquí a las mejores compañías de ópera de Europa». Hizo una pausa dramática. «Pero esta noche quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el verdadero arte? ¿Es algo que se puede enseñar en las escuelas elegantes? ¿O es algo que se nace con la sangre, con el linaje?», preguntó. Lucía sintió un escalofrío en la espalda. Conocía esa voz. La había oído antes en Ricardo. Esa voz era presagio de crueldad. «Patricia», llamó Ricardo a su hija, y ella salió de entre la multitud con una sonrisa que Lucía conocía muy bien. Patricia solía esbozar esa misma sonrisa antes de quejarla por sus supuestos errores. «Papá», dijo Patricia, que salió al escenario con un vestido azul que probablemente costaba más que el sueldo anual de Lucía. «Mi hija me ha contado hoy algo muy interesante. Al parecer uno de nuestros empleados afirma que su abuela era cantante de ópera. ¿Podrías traerla aquí, por favor?», preguntó. El corazón de Lucía se detuvo. No podía estar hablando de ella. Sentía una gran inquietud y miedo. Patricia se dirigió directamente hacia donde estaba Lucía. «Mi padre quiere verte», dijo. «Yo». «No, señora Patricia, debe de tratarse de un error», respondió Lucía. Pero Patricia estaba decidida. «No es un error», dijo Patricia, quitándole la bandeja de las manos. «Vamos», dijo. Lucía casi fue arrastrada al escenario mientras comenzaban las risas. Sentía las miradas de 300 personas sobre ella, juzgándola sin siquiera entender lo que estaba pasando. Lucía se volvió aún más tímida. Estaba muy nerviosa. Cuando se detuvo frente a Ricardo, éste la miró de arriba abajo con esa mirada despectiva que reservaba para las personas que consideraba inferiores. «Señoras y señores», anunció Ricardo, «les presento a Lucía Torres, nuestra empleada doméstica, que lleva años limpiando nuestra casa y sirviendo en nuestras fiestas». Estaba claramente burlándose de ella. La había humillado para satisfacer su ego. Cada palabra era como un golpe para ella. Lucía mantuvo la cabeza gacha y le temblaban las manos. «Al parecer», continuó Ricardo, «su abuela era cantante de ópera, y no una cantante cualquiera, sino Isabel Torres». «¿Le suena ese nombre?», preguntó con tono burlón. Algunos de los invitados mayores se miraron entre sí con gestos significativos. Lucía vio sorpresa en sus rostros. «Mi abuela», comenzó Lucía con voz temblorosa. «¿Qué era tu abuela?», preguntó él. Ricardo se inclinó hacia ella. «¿Tu abuela era una cantante mediocre que no llegó a nada? ¿Es así?», preguntó. Todo se entendía claramente en las palabras de Ricardo. «Mi abuela era una de las mejores sopranos de su generación», dijo Lucía, levantando la cabeza por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo y su expresión cambió. En la sala estallaron las risas. Ricardo también se rió, pero había algo forzado en su sonrisa. «¿Han oído?
La criada dice que su abuela era una gran soprano. Se volvió hacia sus invitados. Qué curioso, ¿verdad? Porque yo conocí a Isabel Torres. Todos los de nuestra edad la recuerdan, dijo. De repente se hizo el silencio. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante con curiosidad. Isabel Torres, dijo Ricardo pronunciando ese nombre con una voz que parecía ocultar un dolor peligroso. Era una soprano realmente extraordinaria. Hace 40 años. Se acercó tanto a Lucía que ella podía sentir su aliento con olor a whisky. Pero dime, Lucía, ¿te contó tu abuela por qué tuvo que dejar la ópera? ¿Te contó por qué desapareció del mundo del arte?, preguntó. Era evidente que en breve se hablaría de algo más. Lucía no respondió. No pudo. Las palabras se le atascaron en la garganta, junto con las preguntas que llevaban años sin respuesta. Tengo una propuesta para ti, dijo Ricardo, enderezándose y volviéndose de nuevo hacia el público. Un desafío. Isabel Torres era famosa por su interpretación de la Traviata, pero también era conocida por otra cosa, por bailar el vals vienés con una elegancia que rivalizaba con su voz, dijo. Señaló el lugar donde esperaba una pequeña orquesta. Si tú, Lucía Torres, eres capaz de bailar el vals vienés como es debido, te daré $1.000.000, dijo. Era una oferta muy generosa, una cantidad que Lucía no podría ahorrar ni aunque trabajara toda su vida. La sala se llenó de gritos de asombro. $1.000.000 era una suma inimaginable para alguien como Lucía. Pero, dijo Ricardo levantando un dedo, si fracasas, si demuestras que eres lo que pareces, una simple sirvienta sin talento alguno, esta noche te irás de esta casa. Sin referencias, sin sueldo, sin nada, dijo. Ricardo, dijo Victoria con voz débil, pero él la ignoró. ¿Aceptas?, preguntó Ricardo. Solo quería una cosa, humillar y menospreciar aún más a Lucía. Pero había algunas cosas que no sabía, y esas grandes verdades saldrían a la luz en breve. Lucía miró a su alrededor. 300 personas la observaban, algunas con burla, otras con curiosidad. Vio que Patricia la miraba con una sonrisa maliciosa. Y entonces, en su mente, oyó la voz de su abuela Isabel. El vals no es solo pasos, hija mía, es la conversación más sincera que dos almas pueden tener sin palabras, decía. Recordó las tardes en el pequeño departamento donde creció, cuando Isabel le enseñaba a bailar y ponía viejos discos de vinilo en un tocadiscos que apenas funcionaba. Un día, le había dicho Isabel con los ojos llenos de lágrimas que Lucía no entendía. Alguien te invitará a bailar, y cuando llegue ese momento, quiero que recuerdes quién eres en realidad. Lucía respiró hondo. Acepto, respondió. Se sentía muy segura de sí misma. Sabía muy bien lo que era capaz de hacer. Ricardo parecía realmente sorprendido. Muy bien, maestro Enríquez, por favor toque el vals Nemo 2 de Shostakovich. La versión completa, dijo. Se oyó un murmullo en la sala. Incluso aquellos que no entendían nada de música clásica sabían que se trataba de un vals muy difícil. Necesitas una pareja, dijo Ricardo con una sonrisa despiadada. ¿Quién quiere bailar con la sirvienta?, preguntó. Nadie se movió. Por supuesto que nadie quería. Era muy humillante. ¿Quién querría bailar con una sirvienta? Yo bailaré con ella, dijo una voz masculina rompiendo el incómodo silencio. Todos se volvieron. Un joven de unos 30 años se dirigía hacia el escenario. Llevaba un traje oscuro y había algo en su actitud que delataba una educación refinada. Lucía lo reconoció vagamente. Lo había visto en algunas reuniones anteriores, pero nunca habían hablado. Maestro Santana, dijo Ricardo entrecerrando los ojos, el pianista que Victoria contrató para entretener. ¿Qué osadía es esta?, preguntó. Me invitaron a esta gala como músico, respondió el joven con calma, y como músico reconozco el valor del verdadero arte cuando lo veo, añadió. Las 300 personas presentes esperaban con gran curiosidad lo que iba a pasar, y estaban intrigadas. Como quieras. Dos artistas hambrientos bailando juntos. Qué poético, dijo Ricardo. El maestro Enríquez, un hombre de cabello blanco que dirigía la orquesta, se acercó a Lucía. ¿Estás segura de esto, hija?, le susurró. Lucía asintió con la cabeza. En los ojos del maestro se reflejó algo, una especie de reconocimiento. Tu abuela me enseñó a tocar el violín cuando era joven. Era la mujer más extraordinaria que he conocido, dijo. Lucía abrió mucho los ojos. ¿La conocía?, preguntó. La conocía muy bien, y veo su espíritu en ti. Se dirigió a su orquesta. Preparen el vals número 2, dijo. El joven pianista Sebastián Santana subió al escenario y se colocó frente a Lucía. ¿Estás lista?, le susurró. No, admitió Lucía, pero no tengo otra opción. Tenía que hacerlo. Entonces confiemos en la música, dijo Sebastián. El maestro Enríquez levantó la batuta. La orquesta preparó sus instrumentos, y entonces las primeras notas del vals comenzaron a llenar la sala. Lucía cerró los ojos por un instante. Ya no estaba en la mansión Valdés. Estaba en su pequeño apartamento con su abuela, que la guiaba con paciencia.
El vals es sinceridad, hija mía. No se puede mentir cuando se baila el vals, le decía. Abrió los ojos, Sebastián le tendió la mano. Lucía la tomó y comenzó a bailar. El primer paso fue como despertar de un largo sueño. Su cuerpo recordaba lo que su mente intentaba olvidar. Los años de práctica con Isabel, las interminables horas dedicadas a perfeccionar cada giro, cada movimiento. Sebastián era un bailarín experto, anticipando cada movimiento, respondiendo a cada señal. La guiaba con una precisión impecable. Era como si llevaran años bailando juntos. Todos los presentes no podían creer lo que veían. Estaban en estado de shock. La sonrisa burlona de Ricardo comenzó a desvanecerse. En su lugar, se apoderó de él una gran inquietud. No le importaba el dinero que iba a perder. Solo temía que su ego se viera afectado. Lucía se movía con una elegancia que nunca había mostrado en los 5 años que llevaba trabajando en esa mansión. Cada giro era una expresión. Cada paso era una respuesta a los años de trato invisible. Los invitados dejaron de reír. Algunos se levantaron para ver mejor. La música aumentó su intensidad, y con ella se completó la transformación de Lucía. El maestro Enríquez dirigía la orquesta con lágrimas en los ojos. 40 años antes había visto a Isabel Torres bailar este vals, y ahora veía a su nieta hacer lo mismo. Era uno de esos momentos increíbles. Victoria Valdés observaba desde su asiento con una expresión de asombro y algo más, como un antiguo sentimiento de culpa. Patricia había dejado de sonreír. No debía ser así. Ricardo estaba completamente inmóvil. Tenía los ojos fijos en Lucía, como si estuviera viendo un fantasma, porque eso era precisamente lo que estaba viviendo. Los mismos movimientos, la misma elegancia, el mismo espíritu que había visto en Isabel hacía décadas, estaban ahora en ella. La música alcanzó su punto álgido. Sebastián levantó a Lucía en el aire con un giro que desafiaba la gravedad. Lucía se inclinó hacia atrás con una elegancia perfecta, y cuando la última nota se fundió en el silencio, nadie se movió durante lo que pareció una eternidad. Entonces, un solo aplauso comenzó a resonar. Luego otro, y otro más. En 10 segundos, 300 personas se habían puesto de pie y aplaudían con tanta intensidad que hacían vibrar las lámparas de cristal. Todo el mundo parecía haber superado el impacto inicial. Además, todos habían disfrutado del magnífico baile de Lucía. Lucía, en los brazos de Sebastián, intentaba comprender lo que acababa de pasar. «Tu abuela estaría orgullosa», le susurró Sebastián. Ricardo no aplaudía. Estaba completamente pálido, como si hubiera visto su propia muerte. Se preguntaba cómo podía ser algo así. «Señor Valdés», dijo el maestro Enríquez con una voz que resonó en la sala, «creo que debe cumplir su palabra». Ricardo parpadeó y salió de su trance. «Sí, sí, por supuesto», dijo, pero antes de que pudiera decir nada más, Victoria se levantó de su asiento. «Ricardo, tengo que hablar contigo, ahora mismo», dijo. «Victoria, ahora no es un buen momento», respondió Ricardo. «Es el momento perfecto», dijo ella. En la voz de Victoria había una determinación que Lucía nunca había oído antes. «Ya has hecho suficiente daño esta noche», dijo. Se volvió hacia Lucía. «Tú también tienes que venir con nosotros. Hay algo que debes saber, algo que debería haberte dicho hace años», dijo. De repente, un gran silencio invadió la sala. Lucía miró a Sebastián, y él asintió levemente con la cabeza. «Ve, yo me quedaré aquí», dijo. Ricardo y Victoria salieron del salón, y se dirigieron a la biblioteca privada del segundo piso. Enríquez los acompañó sin que nadie se lo pidiera. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Victoria se volvió hacia Ricardo con ira. «Dile la verdad, ahora mismo», dijo. «Victoria», dijo Ricardo. Parecía haber una amenaza en su voz. «Ahora mismo, Ricardo. Si no, se lo diré yo», dijo Victoria. Ricardo se dejó caer en una silla y, de repente, pareció mucho más viejo que sus 60 años. «Isabel Torres fue el amor de mi vida», dijo. Lucía sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Estaba escuchando cosas difíciles de creer. «Cuando nos conocimos, yo tenía 25 años. Ella trabajaba como soprano en el teatro municipal. Yo era un joven empresario que empezaba a hacer fortuna». Su voz temblaba ligeramente. Era la mujer más extraordinaria que había conocido. Inteligente, talentosa, apasionada, dijo. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Lucía, apenas capaz de hablar. Era como si las palabras se le atragantaran en la garganta. «Porque me avergüenzo de lo que hice», respondió él. Ricardo no podía mirarla a los ojos. «Mi padre me dio un ultimátum, Isabel o la herencia, ella o el imperio familiar, y yo elegí el dinero», dijo. Enríquez dio un paso al frente. «Pero eso no fue todo, ¿verdad, Ricardo?», preguntó. «¿Había algo más?». Ricardo asintió con la cabeza. «Mi padre no se contentó con separarnos. Arruinó la carrera de Isabel. Utilizó sus contactos para asegurarse de que nunca volviera a cantar en un escenario importante.
La obligó a desaparecer, dijo. Cada vez que hablaba, algo se desprendía del interior de Lucía. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía. Mi abuela vivió en la pobreza durante años, hizo limpieza de casas, trabajó hasta que su cuerpo ya no pudo más. Todo por amor a ti, dijo. Lo sé, sollozó Ricardo, y he vivido cada día de mi vida con ese sentimiento de culpa. Victoria se acercó a Lucía. Hay algo más que debes saber, le dijo. Sacó un sobre de su bolso. Tu abuela escribió esta carta hace 6 meses, poco antes de morir. Me pidió que te la diera cuando llegara el momento adecuado, le dijo. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. En él estaba escrito el nombre de Isabel con su inconfundible letra. Léelo, dijo Victoria con voz suave. Todo cobrará sentido. Lucía, con dedos que apenas podían moverse, abrió el sobre y comenzó a leer. Las manos de Lucía temblaban mientras sostenía la carta de su abuela. La elegante letra de Isabel, incluso en sus últimos días, parecía brillar bajo la luz de la biblioteca. Querida Lucía, comenzó a leer en voz alta con la voz temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has bailado. Esto significa que el mundo ha visto quién eres realmente. Y esto significa que Ricardo Valdés ha tenido que enfrentarse al fantasma de su pasado, decía. Leer lo escrito era una tortura para Lucía. Lucía levantó la cabeza por un momento. Ricardo se cubría el rostro con las manos, incapaz de mirarla. Hay cosas que nunca te he contado, hija mía, cosas que he ocultado para protegerte. Pero ahora que yo ya no estoy, ha llegado el momento de que sepas toda la verdad. Cuando Ricardo me abandonó hace 40 años, yo sabía que estaba esperando un hijo suyo. El grito ahogado de Ricardo rasgó el aire con fuerza. No, Isabel, no, murmuraba. Un hijo del que nunca le hablé, continuó leyendo Lucía mientras las lágrimas caían sobre el papel. Un hijo que crié en secreto, lejos de los Valdés, yo sola. Ese niño era tu madre, Elena, dijo. La verdad había salido a la luz de forma dolorosa. Lucía tuvo que detenerse. Su madre, Elena, pianista, había muerto cuando ella solo tenía 3 años. Una mujer de la que solo tenía recuerdos borrosos. Eso significa, continuaba la carta, que Ricardo Valdés no es solo el hombre que arruinó mi vida. Es tu abuelo, decía. Luego se hizo un silencio total. Victoria se desplomó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. El profesor Henríquez cerró los ojos con profunda tristeza. Ricardo lloraba abiertamente. Sigue leyendo, dijo Victoria con voz temblorosa. Aún no ha terminado. Lucía respiró hondo y continuó. Crié a Elena con todo mi amor. Le enseñé música, le enseñé a bailar, le enseñé que el verdadero talento no necesita apellidos importantes. Se convirtió en una pianista extraordinaria. Logró todo lo que yo no pude lograr, continuaba diciendo. Pero el destino se repite de forma cruel. Cuando Elena tenía 23 años, conoció a un hombre, un joven y brillante arquitecto llamado Daniel Torres. Se enamoraron profundamente. Eran felices. Lucía se detuvo. Su padre, Daniel Torres, el hombre del que su abuela rara vez hablaba. Se casaron en secreto. Estaba muy feliz por ella. Pensé que por fin nos habíamos liberado de la sombra del pasado. Y entonces se quedó embarazada de ti. Fueron los meses más bonitos que viví después de perder mi carrera. Pero 3 meses antes de que tú nacieras, Daniel desapareció. Un día se fue sin más y nunca volvió. Elena estaba destrozada. Lo buscó por todas partes, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Lucía sintió que le temblaban las rodillas. Sebastián entró silenciosamente en la biblioteca y la sujetó antes de que se cayera. Tu madre nunca superó del todo esa pérdida. Te quería con todo su corazón, pero había en ella una tristeza que nunca desapareció. Cuando murió en ese accidente hace 20 años, una voz dentro de mí me decía que no había sido un accidente, que su corazón había dejado de latir. Las lágrimas de Lucía ya fluían libremente. Y me quedé contigo, pequeña. La última pieza de todo lo que amaba. Te crié lo mejor que pude en la pobreza, trabajando hasta que mi cuerpo se desgastó. Pero nunca me arrepentí, porque tú eras una luz en medio de toda la oscuridad. Hay algo más que debes saber, algo que descubrí unas semanas antes de morir. Tu padre, Daniel Torres, no desapareció por voluntad propia. Lo amenazaron. Tuvo que irse. El corazón de Lucía latía tan rápido que estaba segura de que todos podían oírlo. ¿Quién?, preguntó en voz alta, aunque sabía que la carta no podía responderle. En su interior brotaba una pequeña esperanza, pero Victoria respondió. El padre de Ricardo, don Ernesto Valdés, descubrió que Elena era la hija de Isabel. Se enteró de que su nieta desconocida iba a tener un hijo, y no podía permitir que esa mancha en el apellido Valdés se hiciera pública. Ricardo levantó la cabeza con el rostro desolado. ¿Qué hizo mi padre?, preguntó. Tu padre amenazó a Daniel Torres, continuó Victoria. Le dijo que si no desaparecía,
No solo arruinaría su carrera, sino que se aseguraría de que Elena nunca volviera a tocar el piano profesionalmente. Y lo que es más importante, le amenazó con quitarle el bebé que estaba a punto de nacer, respondió. No, susurró Lucía, no puede ser. Enríquez el maestro dio un paso al frente. Es cierto, yo estaba allí cuando don Ernesto hizo esas amenazas. Era miembro del consejo de administración del conservatorio al que asistía Elena. Vi cómo ese hombre arruinaba vidas sin ningún remordimiento, dijo. Lucía volvió a la carta de su abuela. Daniel decidió irse para protegerte a ti y a tu madre. Pero el dolor de su ausencia mató poco a poco a Elena. Y cuando ella murió, me quedé sola contigo, sabiendo que los Valdés habían arruinado 3 generaciones de mi familia. Pero lo más importante, querida hija mía, es que tu padre está vivo. Lo encontré hace 2 meses, viviendo en otra ciudad con otro nombre. Le escribí una carta, le conté que Elena había muerto, le hablé de ti, y él lloró. Lloró por todos los años que había perdido, por todos los momentos que no había podido compartir contigo, decía. Lucía dejó caer la carta, incapaz de continuar. Mi padre está vivo, repitió, como si no pudiera creer lo que oía. Todo este tiempo, Vivotiara se acercó a ella. Isabel me dio su dirección. Está escrita en la última página de la carta. Llevaba 20 años esperando el día en que pudiera volver sin poner en peligro su vida. Don Ernesto murió hace 3 años, dijo Ricardo con voz apagada. Mi padre se llevó sus secretos consigo, o eso creía yo. Se levantó lentamente y se acercó a Lucía. No sabía nada de esto. Tienes que creerme. Si hubiera sabido que Elena era mi hija, que tú eras mi nieta, ¿qué habrías hecho? Le interrumpió Lucía con una voz que no reconoció como propia. Te habrías enfrentado a tu padre, renunciarías a tu fortuna, o encontrarías otra excusa para ignorarlo. Ricardo no respondió, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mi abuela vivió en la pobreza, continuó Lucía, sintiendo una ira que llevaba años dormida. Mi madre murió de pena. Mi padre fue expulsado de nuestras vidas, y yo crecí sin saber quién era, sin recibir la educación musical que debía recibir, sirviendo champán en la casa de mi propio abuelo. Se volvió hacia Victoria. ¿Y tú? ¿Cuánto sabías? Victoria respiró hondo. Sabía lo de Isabel y Ricardo. Cuando me casé con él hace 30 años me contó esta historia. Pero no sabía nada de Elena, no sabía nada de ti, hasta que Isabel me escribió hace 6 meses. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo, confesó Victoria. Tenía miedo de lo que significaría para Patricia, para nuestra familia. Pero también, dudó, también me daba vergüenza. Me avergonzaba ser parte de una familia tan dolorosa. Sebastián, que había permanecido en silencio mientras abrazaba a Lucía, finalmente habló. Hay algo que todos deben saber, algo que Lucía también debe saber. Todos lo miraron. No soy un pianista contratado para esta gala, soy Sebastián Santana. Mi madre era Gabriela Santana. El maestro Enríquez contuvo un grito. Gabriela, la mejor amiga de Elena. Exactamente. Mi madre y Elena estudiaron juntas en el conservatorio. Eran inseparables. Cuando Elena murió, mi madre quedó destrozada. Nunca superó del todo esa pérdida. Sebastián miró a Lucía. Mi madre me habló de ti durante años. Me enseñó fotos tuyas de cuando eras bebé. Me habló de Isabel, de la injusticia que sufrieron. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó Lucía. Porque mi madre me hizo prometer que vendría si algún día te encontrabas en peligro. Cuando supe que Ricardo había organizado esta gala, supe que había llegado el momento. Ricardo volvió a desplomarse en la silla. Todo esto, todo este dolor, es porque mi padre no podía aceptar que yo amara a una mujer que no pertenecía a su círculo social. No fue solo tu padre, dijo la maestra Enríquez con voz severa. Tú también elegiste el dinero en lugar del amor. Tú también abandonaste a Isabel. Todo lo que pasó después comenzó con esa decisión. El silencio que siguió fue abrumador. Lucía tomó la última página de la carta de su abuela. Ahí estaba, una dirección en una ciudad a 3 horas de distancia, y un nombre, Daniel Márquez. Ha cambiado de apellido, susurró Lucía. Para protegerte, dijo Victoria, para que nadie lo encontrara y lo utilizara para localizarte. Lucía guardó la carta con cuidado. Tengo que verlo, tengo que conocer a mi padre. Yo te llevaré, dijo Sebastián inmediatamente. Iremos todos, dijo Victoria con determinación, poniéndose de pie. Esta noche todo terminará. Todos los secretos, todas las mentiras, todo el dolor. Ahora terminará. Ricardo la miró con una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que haremos lo correcto. Por fin. Victoria se volvió hacia Lucía. Ricardo te ha ofrecido $1.000.000. Eso es muy humillante. No se puede comprar el perdón con dinero. Victoria, comenzó Ricardo. Pero, continuó Victoria, lo que podemos hacer es construir algo en memoria de Isabel. Una escuela de ópera y música,
Un lugar donde los jóvenes con talento pero con recursos limitados puedan recibir educación, independientemente de su apellido o de su cuenta bancaria. Miró directamente a Ricardo. Tú lo financiarás. Utilizarás tu fortuna para compensar parte del daño que ha causado tu familia. ¿Y Patricia? Preguntó Ricardo con voz débil. ¿Cómo le explicaremos que es su hermanastra? Hermanastra. Lucía pronunció esa palabra en voz alta por primera vez. Tenía una hermanastra. Patricia, la mujer que la había menospreciado durante años. Le diremos la verdad, respondió Victoria, como deberíamos haber hecho desde el principio. El viaje hasta la ciudad donde vivía Daniel duró 3 horas. Ricardo insistió en acompañarlos, a pesar de las protestas de Lucía. Tengo que verlo, dijo. Tengo que pedirle perdón al hombre al que mi padre arruinó. Cuando llegaron a una casa modesta en un barrio tranquilo, Lucía sintió que el corazón se le salía del pecho. Sebastián le tomó la mano. ¿Estás lista? No, pero vamos. Llamaron al timbre. Lucía podía oír voces dentro de la casa. Y entonces se abrió la puerta. Un hombre de unos 50 años apareció en la puerta. Tenía el cabello oscuro y canas, y al ver a Lucía, sus ojos se abrieron como platos. Elena susurró. Dios mío, eres idéntica a Elena. Soy Lucía, su hija. Daniel se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar entre sollozos. Mi hija, mi pequeña. Lucía ya no pudo contenerse. Se abalanzó sobre el pecho de su padre al que nunca había conocido, y comenzó a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué nos abandonaste? Porque no tenía otra opción, respondió Daniel, abrazándola como si nunca fuera a soltarla. Porque Ricardo Valdés, el padre de tu madre, me amenazó con cosas peores que la muerte. Me dijo que si me quedaba, me quitaría a mi bebé. No podía permitirlo. Durante 20 años pensé que me habías abandonado. Durante 20 años mi corazón sangró, sabiendo que mi hija crecía sin mí, que Elena estaba sola. Daniel la miró a los ojos. Cuando Isabel me escribió que Elena había muerto, que tú habías crecido lejos de nosotros, quise morir. ¿Y por qué no viniste? Don Ernesto ya había muerto. Porque Isabel me dijo que esperara. Me dijo que tenía un plan, que algún día la verdad saldría a la luz y que entonces tú podrías venir a buscarme. Acarició el rostro de su hija. Y aquí estás. Ricardo, que se había quedado en el coche, salió por fin. Cuando Daniel lo vio, su cuerpo se tensó. Tú, dijo Daniel con una voz mezclada de dolor y rabia. No lo sabía, dijo Ricardo inmediatamente. No sabía que Elena era mi hija. No sabía que Lucía era mi nieta. No sabía lo que mi padre te había hecho. Pero sabías lo que le habías hecho a Isabel. Y eso es suficiente. Los dos hombres se miraron durante un largo rato. Dos hombres que habían amado a las mujeres de la misma familia. Dos hombres cuyas decisiones habían arruinado sus vidas. No he venido a pedir perdón, dijo Ricardo al fin. No merezco pedir perdón. He venido a ofrecerte algo. La oportunidad de recuperar parte de lo que te quitaron. Durante las siguientes horas, sentados en la pequeña habitación de Daniel, planearon el futuro. La Escuela de Ópera y Música Isabel Torres abriría sus puertas 6 meses después. Daniel sería el director arquitectónico del edificio. Lucía se encargaría de los programas de becas. Sebastián enseñaría piano. El maestro Enríquez sería el director musical. Y Patricia, tras una noche de revelaciones devastadoras, finalmente había aceptado la verdad. No con alegría, sino comprendiendo poco a poco que el mundo era más complejo de lo que ella creía. 6 meses después, el día de la inauguración de la escuela, Lucía estaba de pie en el escenario del auditorio recién construido. 300 personas llenaban las butacas, pero esta vez nadie estaba allí para humillarla. Mi abuela Isabel Torres, comenzó Lucía, con una voz clara y potente que resonaba en la sala, fue una de las sopranos más extraordinarias de su generación. Pero el mundo no lo supo, porque su talento fue silenciado por hombres que temían el poder del arte verdadero. Miró al público. Ricardo estaba en primera fila, con Victoria a su lado. Patricia también estaba allí, con una expresión en el rostro que ya no era de desprecio, sino más compleja, más humana. Pero mi abuela me enseñó algo que ni el dinero ni el poder pueden comprar. Me enseñó que el verdadero arte no necesita aplausos para existir. El arte existe porque tiene que existir, porque es la forma en que hablan las almas cuando las palabras no bastan. Daniel regresó al lugar donde estaba sentado Sebastián. Su padre le sonrió con lágrimas en los ojos. Esta escuela no solo está para formar músicos y cantantes, está para recordarnos que el talento no entiende de clases sociales, que el arte no se puede heredar, solo se puede desarrollar, y que ninguna familia, por muy poderosa que sea, puede silenciar una voz que debe ser escuchada. Los aplausos comenzaron suavemente, y luego crecieron hasta llenar toda la sala. Y ahora Lucía respiró hondo. Quiero hacer algo que mi abuela no pudo hacer. Quiero cantar. Un silencio expectante se apoderó del público.
Nadie sabía que Lucía había heredado de Isabel no solo su amor por la danza, sino también su voz. Durante los últimos 6 meses, bajo la tutela de los maestros que habían conocido a Isabel, Lucía había redescubierto la voz que su abuela había desarrollado en ella cuando era niña, la voz que había olvidado que tenía. Enríquez levantó la batuta. La pequeña orquesta comenzó a tocar, y Lucía abrió la boca y empezó a cantar. Era un aria de la Traviata que Isabel había cantado 40 años antes, en su última actuación antes de que su vida se derrumbara. La voz de Lucía llenó la sala como una luz dorada. No era la voz de una soprano con formación profesional, era la voz de alguien que había heredado algo más que la técnica, que había heredado el alma. Cuando sonó la última nota, el silencio duró solo un segundo, y luego todo el público se puso de pie. Ricardo lloraba abiertamente. Victoria lo sostenía. Daniel se cubría el rostro con las manos y Sebastián sonreía con orgullo. Y más allá del tiempo y el espacio, Isabel Torres también sonreía. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban, Lucía se quedó junto al retrato de su abuela que colgaba en el vestíbulo principal de la escuela. La joven Isabel, en su máxima belleza, estaba vestida para una actuación. «Te extraño», le susurró Lucía al cuadro. «Te extraño todos los días. Ella está orgullosa de ti». Lucía se dio la vuelta. Patricia estaba detrás de ella, con una expresión que Lucía nunca había visto antes. Una expresión cercana al respeto. «No espero que nos convirtamos en hermanas de la noche a la mañana», dijo Patricia. «Toda mi vida he creído en ciertas cosas sobre quién soy, sobre lo que significa mi apellido. Descubrir que todo es mentira no es fácil, lo sé, pero quiero intentarlo, quiero conocerte, de verdad». Patricia le tendió la mano. «Podemos empezar de nuevo». Lucía miró la mano que se le tendía, la mano de una hermana que no conocía, la mano de la mujer que la había humillado, pero que era víctima de las mismas mentiras. Le tomó la mano. «Podemos intentarlo». Sebastián apareció con 2 copas de champán. «Para celebrar, yo no bebo», comenzó Lucía, pero él se rió. «Zumo de manzana. Después de tantos años sirviendo champán, pensé que no querrías beberlo». Lucía también se rió. Era la primera vez en mucho tiempo que reía con sinceridad. «Tienes razón. Quiero preguntarte algo», dijo Sebastián al cabo de un rato. «¿Volverías a bailar conmigo? ¿Otro vals para humillar a la pobre sirvienta?» «No, un vals porque quiero bailar con Lucía Torres, no con la nieta de Isabel, no con la hija de Elena, solo con Lucía». Algo en su tono de voz hizo que el corazón de Lucía latiera más rápido. «¿Solo bailar? De acuerdo», dijo Sebastián sonriendo. «Podemos empezar por bailar, y luego ya veremos qué pasa». A medida que avanzaba la noche y los últimos invitados se marchaban, Lucía se quedó sola en el salón. Se detuvo en medio del escenario donde horas antes había cantado, honrando la herencia de su abuela. Cerró los ojos y por un momento pudo sentirla. Pudo sentir que Isabel estaba a su lado, guiándola como lo había hecho durante su infancia. Pudo sentir a Elena, su madre, a quien apenas recordaba, tocando el piano en algún lugar entre los ecos de sus recuerdos. Pudo sentir el amor que había perdurado durante generaciones, superando el dolor, la injusticia y la opresión. «Estamos bailando juntas, abuela», susurró al vacío. «Después de tanto tiempo, por fin estamos bailando juntas». Y mientras las luces del salón se apagaban lentamente, Lucía Torres dio una última vuelta, un vals solitario para todas las mujeres condenadas al silencio, para todas las voces que se niegan a ser condenadas al silencio, para el arte que perdura aunque todo lo demás desaparezca. Porque al fin y al cabo, el vals siempre vuelve. Se puede olvidar, se puede ignorar, pero nunca se puede destruir. Y Lucía Torres, nieta de una soprano condenada al silencio, ya bailaba libremente.